Ya pasaron más de 24 horas desde que el silbatazo final retumbó en la cancha, decretando nuestra eliminación ante Inglaterra en los octavos de final de este Mundial 2026. Y le juro que el nudo en la garganta sigue ahí. En todos los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, no se habla de otra cosa. Se dice que México fue un excelente anfitrión, que fuimos el ejemplo perfecto de un país que supo celebrar a lo grande, que demostramos una grandeza absoluta a pesar de haber quedado fuera. Todo eso suena muy bonito. Todo eso nos infla el pecho de orgullo. Por supuesto que sí. Pero hoy, con la cabeza un poco más fría, con las pulsaciones más bajas, tenemos que sentarnos a hablar de la verdadera polémica. Tenemos que hablar de lo que nadie en las altas esferas quiere que hablemos, porque más allá del resultado en el marcador, hay decisiones que nos dejaron un sabor amargo, un sabor a injusticia tremenda. Hoy les voy a decir una verdad que incomoda a muchos. La FIFA simplemente no permitió que México avanzara. Suena fuerte, ¿verdad? Suena a excusa de perdedor para los que nos ven desde afuera, pero quédense conmigo, porque les voy a explicar detalle por detalle, jugada por jugada y movida política por movida política. ¿Por qué millones de mexicanos sentimos hoy que la balanza estuvo descaradamente inclinada en nuestra contra? Primero, tenemos que irnos un poco hacia atrás y analizar el contexto previo a esta Copa del Mundo. ¿Se acuerdan de todo lo que decían de nosotros? México fue criticado de una manera brutal y despiadada, que si la inseguridad estaba por los cielos, que si los problemas económicos no nos iban a permitir dar la talla, que si teníamos una supuesta falta de preparación absoluta para albergar un evento de esta magnitud. Los expertos internacionales de traje y corbata pronosticaban un fracaso rotundo para nuestra sede. Y precisamente por esa desconfianza, a nuestro país se le asignaron muy pocos partidos, unas verdaderas migajas en comparación con lo que se llevó nuestro vecino del norte. La cara visible, el protagonista absoluto. El niño mimado de este mundial debía ser Estados Unidos, a México, literalmente. Le tocaron las sobras de la mesa, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió cuando rodó el balón? Que con lo poquitito que nos dieron, los mexicanos lo agarramos y lo multiplicamos por 10. Convertimos cada maldita oportunidad, cada calle, cada plaza, cada estadio en una verdadera fiesta global. Y aquí viene el dato que les va a volar la cabeza, el dato que hizo temblar a los directivos en Suiza. A pesar de que más del 70% de los partidos estaban jugando en territorio estadounidense, México registró muchísimos más turistas extranjeros que Estados Unidos. Sí, escújenlo bien, asimílenlo. Mientras Estados Unidos albergaba a las grandes potencias futbolísticas, mientras tenían los encuentros más mediáticos y los estadios más lujosos. Los aficionados del mundo entero, los que de verdad sienten la pasión, preferían comprar un boleto de avión y venirse a México. Este flujo masivo de visitantes generó un impacto económico brutalmente positivo de este lado de la frontera. Los hoteles llenos, los restaurantes a reventar, las calles vibrando de alegría, pero ese éxito, esa alegría nuestra, incomodó profundamente a la FIFA y sobre todo incomodó a Estados Unidos. La presión política, esa sombra oscura que siempre persigue al fútbol, se empezó a notar claramente desde las primeras semanas del torneo. Y aquí es donde entra el factor que cambia absolutamente toda la narrativa de este mundial. Aquí es donde la pelota se mancha, porque la política metió las manos, y no cualquier política. El mismísimo Donald Trump metió las manos en la competencia. Piensen un segundo en esto. A Estados Unidos y a sus intereses no les convenía de ninguna manera que México siguiera avanzando en el torneo. ¿Por qué? Porque la fiesta mundialista
el foco de atención de las cámaras internacionales y el flujo constante de dólares y turistas se seguían concentrando en nuestro país. Eliminar a México no era solo un tema deportivo, significaba redirigir a la fuerza toda esa atención mediática y esos millones de ingresos hacia el territorio estadounidense. Querían apagarnos la fiesta para prender la suya a la fuerza. Pero vayamos directamente a lo que pasó en el césped, porque nosotros somos aficionados al fútbol y ahí es donde se consumó este atraco. Analicemos con lupa, con mucho cuidado, las jugadas clave que marcaron la diferencia en el marcador contra Inglaterra. Desde los primeros segundos del partido, ni siquiera habían pasado 5 minutos. Inglaterra ya estaba recibiendo beneficios arbitrales que rayaban en lo ridículo. Minuto 1, Declan Rice va con todo. Levanta la pierna de manera temeraria y le clava los tachones directamente en la cara a Luis Romo. Una acción sumamente riesgosa, una agresión que te puede cambiar la carrera. El VAR, porque era imposible ignorarlo, llama al árbitro para que revise una posible jugada de juego brusco grave. Todos en el estadio, todos en nuestras casas viendo la repetición, sabíamos lo que venía. Sin embargo, el árbitro, con una frialdad espeluznante, va a la pantalla, regresa y decide únicamente sacarle la tarjeta amarilla. Expertos arbitrales de diferentes medios, incluso exsilvantes internacionales, coinciden en que en cualquier otro momento del partido, o si la camiseta hubiera sido otra, esa acción era roja, directa, sin ninguna maldita duda. Y si creen que eso fue todo, agárrense porque la pesadilla apenas empezaba. Poco después, alrededor del minuto 23 de la primera parte, justo antes de que el árbitro pitara la pausa de hidratación por el calor intenso, un jugador inglés le propina un codazo brutal e intencional a Jorge Sánchez. Y no me vengan con el cuento de que fue un choque fortuito o un golpe sin querer por la inercia de la jugada. El tipo le abrió el labio, provocó un sangrado visible que manchó la camiseta de nuestro jugador. Era una falta violenta, artera, que claramente en cualquier liga del planeta merecía la expulsión inmediata. ¿Qué pasó? Nada. Siga. La impunidad total sobre el terreno de juego. La siguiente jugada importante, la que terminó por quebrar el partido, también favoreció descaradamente a la selección de la Rosa. El tercer gol inglés, el que nos clavó la daga en el corazón, surgió de una salida comprometida del Tala. Nuestro portero, en el rebote, Edson Álvarez, intenta despejar el balón con el alma, como se defienden estos colores. Pero la pelota rebota claramente en la mano de Harry Kane. Una mano indiscutible que acomoda la esférica. Desde ahí, la jugada sigue viva. Anthony Gordon va por el balón al área y el árbitro, que curiosamente ahí sí tenía una vista de halcón, marca penal a favor de los ingleses. Ojo aquí, el penal de nosotros sobre Gordon fue completamente claro. No lo vamos a negar. Somos objetivos. Pero lo que es una verdadera burla, lo que no tiene ninguna explicación lógica, es por qué demonios el VAR no sancionó primero la mano evidente de Harry Kane en el inicio de la jugada. 3 jugadas clave. 3 momentos donde el rumbo del partido pudo cambiar radicalmente. 3 instantes en los que Inglaterra fue llevada de la mano. Y para rematar la actuación de este señor de negro, hay que mencionar la expulsión del jugador inglés sobre Jesús Gallardo ya avanzado el juego. La falta fue clarísima. Una patada criminal frente a los ojos del árbitro, y el descaro fue tal que el central tuvo que ser llamado por el VAR para mostrar la tarjeta roja, porque si no lo hacía, si dejaba pasar esa también estando a 2 metros de la jugada. El atraco iba a ser tan evidente que hubiera provocado un escándalo de proporciones bíblicas.
En todas y cada una de esas jugadas divididas, México fue perjudicado y los ingleses fueron protegidos. Llámenme conspiranoico si quieren, llámenme ardido, pero los hechos están ahí y esa es la pura verdad a la FIFA, comandada por Gianni Infantino. No le convenía ni un poquito que la selección mexicana siguiera viva, haciendo ruido, llenando estadios en este mundial. Y es que México, con su alegría y su pasión desbordante, le estaba dando una lección monumental a la FIFA. Les estábamos demostrando que no siempre el país que tiene la billetera más gorda es el lugar donde se va a generar la mejor atmósfera o el mayor negocio real. Estados Unidos es una potencia económica innegable, tienen dólares para aventar para arriba, pero este mundial les quedó inmensamente grande. La realidad es que nadie estaba asistiendo a sus partidos con la pasión que se esperaba. Sus famosos fan fests, sus restaurantes exclusivos y toda esa parafernalia plástica que prometieron estaban resultando ser un fracaso absoluto. En cambio, volteen a ver a México. Era todo lo contrario, un hervidero de emociones. El turismo aumentó a niveles históricos en estas semanas. La economía local de nuestras sedes creció exponencialmente con la llegada masiva de visitantes de todos los rincones del planeta. Lo que se vivió en los fanfests de nuestras ciudades y dentro de nuestros estadios, ese calor humano, esos cánticos, no se vivió jamás, ni por un segundo, ni en Canadá ni en Estados Unidos. Y esto nos lleva de vuelta al punto crítico. Porque esto ya no se trata de quien patea mejor una pelota, se trata de poder político. Y Donald Trump, con su ego del tamaño de un rascacielos, obviamente le molestó profundamente esta situación. A Trump no le convenía bajo ninguna circunstancia que el país vecino al que tanto ha atacado en sus discursos se quedara con la imagen positiva, brillante y exitosa del Mundial. Y la gota que derramó el vaso fueron los fuertes rumores que empezaron a circular en la prensa internacional de que la FIFA, viendo el éxito rotundo de México, estaba analizando seriamente la posibilidad de reprogramar y darnos más partidos. Esta noticia invadió los noticieros, acaparó los periódicos más prestigiosos y en las calles solo se hablaba de que México, por mérito propio, debía quedarse con más encuentros en las fases finales. Eso fue lo que detonó la furia del presidente Trump. Y es por eso que mágicamente, convenientemente, se ejecutaron todas estas decisiones arbitrales que terminaron por masacrar a la selección mexicana en la cancha contra Inglaterra. Y si todavía hay algún escéptico escuchándome, si sigues pensando que estoy siendo demasiado exagerado o que me estoy inventando historias de ciencia ficción, te voy a explicar con datos duros cómo es que Donald Trump está operando y metiendo la mano directamente en este mundial. Ayer mismo, en un acto que avergüenza a la historia del deporte, la FIFA tomó la decisión de retirarle una tarjeta roja a uno de los futbolistas más importantes de la selección de Estados Unidos, una tarjeta bien ganada. Por cierto, se la borraron mágicamente para que el jugador pudiera estar presente y limpio en su partido de octavos de final contra Bélgica. Y lo peor no es eso, lo peor es el descaro. El propio Donald Trump mencionó con una sonrisa burlona en una conferencia de prensa que él mismo levantó el teléfono y le marcó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para exigirle que revisara la jugada, argumentando que la roja había sido injusta para su muchacho. Segundos después de confesar esto, Trump soltó una frase que nos debería helar la sangre a todos los amantes del fútbol. Dijo textualmente: yo no sabía qué diablos era una tarjeta roja. No pensé que significaba mucho. Se la quitaron y ya, ahí lo tienen. Estados Unidos juega con otras reglas, juega con los dados cargados. Las decisiones desde el escritorio y en el campo de juego siempre, históricamente y más en este torneo, fueron beneficiosas para ellos. Pero la justicia divina existe,
porque ante la realidad cruda del juego, ante un equipo de verdad como Bélgica, terminaron perdiendo y haciendo el ridículo. En cambio, lo que vimos de nuestros muchachos de verde contra Inglaterra fue algo completamente diferente. Algo que nos llena de orgullo. México jugó bien al fútbol, México no se achicó. Dominamos en varios momentos clave a una de las plantillas más caras del mundo. Fuimos infinitamente mejores en grandes tramos de la segunda mitad. Tuvimos más tiros al arco. Pusimos a temblar a su portero y, por funcionamiento, merecíamos por lo menos un resultado mucho más justo. México no necesita que le regalen nada desde un escritorio. No necesitamos llamadas presidenciales. Solo pedíamos que se respetaran las malditas normas. ¿Se imaginan por un segundo qué hubiera pasado si en el minuto 1, como marcaba el reglamento, a Declan Rice le sacan la roja por clavarle los tachones en la cara a Romo? La historia de este mundial hubiera sido completamente diferente. O pónganse a pensar qué pasaba si en el minuto 25 el codazo criminal a Jorge Sánchez terminaba en expulsión. El partido iba 0-0 en ese momento y México tenía asfixiada a Inglaterra. Hubiéramos jugado con un hombre más casi todo el partido. Lamentablemente, tras ciertas distracciones puntuales atrás, nos liquidaron en el marcador, pero hay que gritarlo a los cuatro vientos. 3 jugadas de peso monumental fueron un regalo para Inglaterra y aún contra el árbitro, el VAR, la FIFA y la política internacional. México se va de esta competencia con la frente en alto y el pecho inflado. México le demuestra hoy al mundo entero que aunque nos dejen solos, podemos contra todos. Y no solo somos fuertes en la cancha, somos por encima de todo un país noble y de gran corazón. La prensa internacional fue muy injusta. Periodistas de Ecuador, medios de Argentina y, por supuesto, la prensa de Estados Unidos se dedicaron a criticarnos y a burlarse de nosotros toda la semana, diciendo que los mexicanos éramos unos mediocres por salir a celebrar a las calles los triunfos de la fase de grupos. Pero al final del día, la realidad les dio una cachetada con guante blanco. Se demostró que fuimos unos gigantes en la cancha y, sin lugar a dudas, fuimos los mejores anfitriones de la historia reciente de los mundiales. Recibimos con los brazos abiertos y de manera espectacular a los aficionados ecuatorianos. Bailamos con los ingleses, cantamos con los coreanos en el Ángel de la Independencia. Y cada uno de esos extranjeros se fue a su casa con un recuerdo imborrable, amando a nuestro país. El impacto ha sido tan brutal que al día de hoy, con México ya eliminado, los turistas siguen viniendo hacia acá en lugar de volar a Estados Unidos. Prefieren quedarse en los fanfest de nuestras ciudades, comiendo nuestros tacos y tomando nuestras cervezas, porque se dieron cuenta de que en Estados Unidos simplemente no hay un ambiente mundialista real. Allá solo ves a figuras públicas, a artistas que van por puro marketing. En los palcos de Estados Unidos las cámaras se enfocan a Rihanna, a Jennifer López, a Justin Bieber y a un montón de celebridades posando para la foto. Pero la gente que medio llena esos estadios gringos ni siquiera entiende el fuera de lugar. No sienten la pasión del fútbol. Lo único que mueve ese torneo allá es el espectáculo superficial y el maldito dinero. No nos engañemos. Sabemos quiénes manejan este circo. La FIFA ha sido, desde hace décadas, uno de los órganos deportivos más cuestionados y manchados por la corrupción en el planeta. Solo recordemos los escándalos de Joseph Blatter. Y el señor Infantino no se queda atrás. Ya tiene varias investigaciones respirándole en la nuca. Es inaceptable, es una vergüenza para el deporte que el presidente de una nación ajena a la cultura del fútbol tenga poder de decisión sobre lo que pasa en una cancha. Y el país más afectado por esta mafia corporativa y política fuimos nosotros. Fuimos castigados no por jugar mal,
sino debido al éxito inmenso, desproporcionado e inesperado que tuvimos a nivel de afición, venta de boletos, turismo e imagen global. Pero no nos van a doblegar. México cayó de pie, como los grandes, peleando hasta el último suspiro. Qué bueno que el mundo entero vio esta imagen nuestra arrinconando a los ingleses. El problema aquí nunca fue saber perder. Nosotros sabemos aceptar la derrota cuando el rival es mejor. El problema fue tragar el veneno de esas decisiones arbitrales fabricadas. Por eso, a toda la afición que me está escuchando en este momento, les quiero pedir algo muy importante. No bajen los brazos. Hay que seguir celebrando. Hay que mantener vivas estas fiestas mexicanas en las calles. Yo sé perfectamente que nuestra selección ya no está en competencia. Duele y duele mucho, pero lo que realmente hace inmenso e inmortal a este país es nuestra gente, nuestra alegría, nuestra fiesta inagotable. Tenemos que seguir recibiendo a los extranjeros con la mejor de nuestras sonrisas. Hay que seguir abrazándolos y celebrando con ellos la fiesta del fútbol, porque lo que quiere este sistema corrupto, lo que quiere Infantino, lo que quiere Trump, es que nos deprimamos, que nos vayamos a esconder a nuestras casas y que esa luz que encendimos en el mundo simplemente se apague y se termine. Pero nosotros, con orgullo y rebeldía, tenemos que demostrarles que unidos somos invencibles y hacemos mucho más ruido. Viva México hoy y siempre. Viva el pueblo mexicano que nunca se rinde. Sobre todo, abramos los ojos y estemos conscientes de la grandeza que tenemos. Podemos ser y somos potencias mundiales, no solo en el turismo, sino en la pasión, porque el fútbol, señoras y señores, el fútbol de verdad se vive, se suda y se respira en México. La Copa de Oro tal vez se la lleve otro país, pero este mundial, el mundial de la gente, ese ya lo ganamos nosotros aquí. ¿Ustedes qué opinan? Raza, ¿creen que verdaderamente hubo una orden directa desde arriba para sacar a México del camino y salvar el negocio en Estados Unidos? Déjenme saber toda su furia y sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios, porque lo voy a estar leyendo a todos. No olviden reventar ese botón de me gusta si están orgullosos de ser mexicanos. Suscríbanse al canal para que sigamos desenmascarando juntos todas estas injusticias del mundo del fútbol y compartan este video en todos lados para que la verdad salga a la luz. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo gigante.